La charla del día de hoy la vamos a tener con el doctor Miguel Ángel Cervantes. Miguel es físico por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Estudió su maestría y doctorado en Ciencias de la Tierra, también en la UNAM. Ambos, maestría y doctorado con mención honorífica. Así es que desde chico fue muy listo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2013 y es profesor de tiempo completo en la ENES Morelia, UNAM. Buenos días, Miguel, ¿cómo estás? Gracias, Francisco, buenos días. Igual, muy bien aquí, pues espero que esta entrevista pues sirva para motivar a las personas a que estudien geociencias y ciencias del suelo en particular. Sí, muchas gracias. En particular, el auditorio es de jóvenes edafólogos, pero hay algo en las ciencias del suelo que se llama física de suelos y donde hay muy pocos profesionistas. Por eso el interés de charlar contigo como físico. Cuéntales a los muchachos, Miguel, qué es y qué hace un geocientífico en general. Pues así, a grandes rasgos, los geocientíficos nos dedicamos a estudiar los aspectos pues físicos más elementales de la Tierra, como su composición, la estructura, los procesos que llevaron a tener digamos, la conformación actual de la Tierra. Y esto, digamos, involucra pues áreas de conocimiento como la física, la biología, química, o pues en el aspecto, digamos, para entender cómo funcionan los procesos, pues también las matemáticas. Eso es en un aspecto más general, ¿no? Ahora, digamos, en la práctica y digamos, en las tendencias de las geociencias en estos días, pues claramente es una área pues interdisciplinaria, ¿no? Que más bien aprovecha el conocimiento de varias disciplinas para atender problemas muy específicos que antes no comprendíamos tanto y que ahora hemos aprendido de ellos, y que también aprendemos que para su conocimiento, comprensión, perdón, y para pues en algunos casos incluso anticiparnos a lo que pueda suceder, pues involucramos a muchas áreas del conocimiento. En ese sentido, me parece que es una ciencia de las ciencias naturales la más interdisciplinaria. Claro, luego los muchachos confunden geología con geociencias. ¿Qué diferencias podríamos tener entre ambas? Pues yo diría que hacia grandes rasgos es mucho más general las geociencias. La geología sí se refiere a un tipo de procesos que involucran básicamente los procesos que conforman pues la superficie de la Tierra y, digamos, el manto. Y en el caso de las geociencias, pues te acabo de decir que involucra no solo la parte física, sino además la parte pues biológica, la parte química y las relaciones entre ellas, ¿no? En ese sentido es una ciencia más general, pero también implica que pues, el campo sea mucho más abierto, ¿no? Entonces, incluso en algunas áreas de las geociencias, esto se extiende más allá de la Tierra, ¿no? También con la interacción que tenemos con la atmósfera y con la interacción que tenemos, pues en este caso, con el Sol y lo que proviene del espacio exterior llamado pues clima espacial. Entonces, pues sí va más allá, ¿no? Que el propio estudio centrado pues de las rocas y los procesos geológicos, pues que solo se concentran en esa parte, ¿no? En este caso creo que es mucho más abierto el campo de estudio de las geociencias. Claro, dentro de esta multidisciplinariedad encontramos lo que es el magnetismo ambiental, ¿no? Que ustedes tienen un laboratorio por ahí. Platícanos de este laboratorio que tienen. Sí, bueno, este laboratorio en particular, el de magnetismo ambiental, pues está enfocado en estudiar las propiedades, digamos, de la mineralogía magnética. Sabemos que parte de los minerales que conforman, digamos, en su forma natural a las rocas, pues están estos minerales magnéticos. Y pues, digamos, hemos encontrado que tienen mucha relevancia para entender muchos de los procesos que han formado a la Tierra, ¿no? Entonces es un área que se ha especializado, en el caso del laboratorio, en el estudio de estas propiedades magnéticas. Y
También hemos encontrado que la presencia y el comportamiento de estos minerales pues explica algunos o está relacionada directamente con algunos eventos pues en la historia de la Tierra, como podría ser pues en el caso, digamos, que motivó estos estudios, en el estudio del comportamiento del campo magnético en el pasado, pero como las rocas incluyen estos minerales en su proceso de, digamos, en el ciclo de las rocas, pues también podemos encontrar estos minerales en otros eventos, como pues, por ejemplo eventos relacionados con los tsunamis, en el caso del suelo, pues la presencia de estos minerales nos indican la historia que hay detrás de la conformación del suelo, ¿no? Tanto la historia reciente como la historia en el pasado geológico. Entonces, entender la presencia y cómo están conformados estos minerales, pues resulta una herramienta muy valiosa para comprender cómo llegaron a estar, digamos, en el estado en que encontramos, en el caso del material que estemos utilizando, pues, ¿qué lo llevó a estar de esa forma? Entonces se ha vuelto una herramienta muy valiosa pues para entender estos procesos de forma integral. Claro, no es la única, esta ciencia pues es multidisciplinaria, entonces termina siendo una herramienta que digamos, requiere también de otras áreas pues, para comprender de forma integral un proceso. Claro, como el hierro lo tenemos en todos lados, es uno de los elementos que abunda en la naturaleza, pues el que lo tengamos en exceso, a medio término y en cantidades bajas, pues nos permite elucubrar sobre lo que sucede, ¿no? Muy bien. Hay muchas técnicas que sirven para ciencias del suelo, técnicas magnéticas. Platícanos un poco sobre todo de las aplicaciones para los agrónomos y los edafólogos. Suele ser muy complicado estudiar el subsuelo. De hecho, por ahí un amigo geógrafo decía, no, pues geografía es bien facilita porque te subes a la montaña, a la parte alta y ya ves cómo está todo, o con una imagen de satélite o con un dron, pero para los suelos hay que hacer un hoyo y eso pues involucra mucho trabajo, mucho tiempo y suele ser costoso. Pero ustedes tienen técnicas que nos permiten explorar el subsuelo. Cuéntales a los muchachos sobre algunas de estas técnicas. Sí, bueno, lo que hemos aprendido en el paso del desarrollo de las ciencias, en este caso del magnetismo, de la mineralogía magnética y ahora llamado magnetismo ambiental, es que la presencia, ausencia o la forma en que encontramos estos minerales magnéticos, principalmente óxidos de hierro, tiene que ver con la historia que hay detrás, ¿no? De cómo llegaron a estar en esta forma. Entonces se han convertido estos estudios también en una forma de relacionar digamos, en cómo encontramos estos minerales en una muestra de suelo, en una roca, incluso en materiales cerámicos, cómo a partir de sus propiedades magnéticas podemos inferir aspectos, en el caso, por ejemplo, del suelo, de dónde provienen, si han sufrido procesos físico-químicos, si son abundantes o si no son abundantes, se relaciona con variables climáticas, variables ambientales, y en el caso digamos, de polvo urbano, incluso la presencia o ausencia de estos minerales puede indicar de manera indirecta la actividad humana, ¿no? Entonces se han convertido también en una herramienta eficaz para pues, establecer el impacto de la actividad humana pues, digamos, en el suelo y en los polvos urbanos, pues hemos encontrado que no solo es una buena herramienta, sino que además por la forma en que el proceso de laboratorio, digamos, incluso desde el levantamiento mismo de las muestras, resulta ser primero muy bueno por, digamos, la relación, aunque nos gustaría que fuera directa, pero la información que tenemos es suficiente para establecer estas relaciones llamadas proxies. Y por otro lado, que es económico, a diferencia de otros estudios como los geoquímicos, también estos estudios son económicos en el aspecto de tiempo, llevan sensiblemente menor tiempo, son más económicos en cuanto a costos y requieren una infraestructura también de laboratorio, pues no tan sofisticada como podría ser un laboratorio de geoquímica. Sin embargo, pues sí requiere
el precio, digamos, que hay que pagar es que conozcamos a profundidad las propiedades físicas y químicas de estos minerales, ¿no? Entonces, pues es una, además que, perdón, no pretende reemplazar digamos, las otras formas de acercarse a los minerales magnéticos, sino más bien es complementario, ¿no? Ujú. Y en el caso, por ejemplo, de los estudios de magnetismo ambiental enfocados a la contaminación, pues aquí también el asunto de dar una respuesta rápida, ¿no? De que tengamos información lo más pronto posible para ver el panorama actual y no esperar, digamos, mucho tiempo para ver cómo se encuentra un determinado área en particular o una ciudad. Pues tenemos aquí una forma de tener una respuesta rápida, muy confiable, muy eficaz y que pues puede ayudar a la toma de decisiones, por ejemplo, ¿no? Sí, yo estoy asombrado como el aumento magnético cuando hay una combustión es una señal perfecta para estudiar suelos quemados, o sea, la quema agrícola, estudiar la contaminación, o cuando no la hay en estos suelos que se encharcan, que los edafólogos le llaman gleisoles, pues el agua disuelve los óxidos de hierro y entonces la señal magnética se cae y eso nos permite identificar el proceso. Y bueno, me preguntaba un amigo, oye, ¿qué tan caros son esos equipos? ¿Qué tan grandotes son? Porque en los análisis geoquímicos, uy, pues estamos hablando de equipos de por ahí de 5 millones de pesos y luego eso suele desestimar el estudio de estas propiedades. Pero esto no ocurre así en el magnetismo ambiental, al menos con los equipos básicos, ¿no? No, realmente sí, el costo es pues infinitamente menor que un, digamos, laboratorio de geoquímica, pero pues también, digamos, puede ser tan riguroso y tan estricto como el problema lo requiera. Es decir, si es Claro. para estudiar o hacer un estudio muy, muy amplio, pues sí podríamos hablar de equipos muy costosos, ¿no? Pero eso, pues, lo dejaríamos para laboratorios súper especializados que son, eh, están haciendo ciencia de punta, ¿no? Entonces, pero para la mayoría de las aplicaciones, sí, los equipos básicos dan una respuesta muy buena, científicamente confiable, y sí, el costo es menor, no solo el costo de los equipos, sino también el de su funcionamiento, es decir, no requiere muchos insumos, se requiere una instalación realmente, pues sí, digamos, muy bien hecha, pero no exhaustivamente costosa en su mantenimiento, es decir, con que se construye una vez se puede estar dando servicio por mucho tiempo. Y también el personal que pues nos dedicamos a esto, pues con que estemos bien capacitados, podremos hacer bien el trabajo, ¿no? No se requiere, por ejemplo, manejo de sustancias especiales o de materiales que requieran autorizaciones gubernamentales o que por el tiempo en que hay que estar, eh, digamos, en contacto con las muestras, implica un riesgo para la salud de las personas que están ahí. Eso creo que no pasa en estos estudios, realmente en ese sentido es un trabajo relativamente simple de desarrollar. Y bueno, por eso se ha convertido en una buena herramienta, ¿no? Porque su desarrollo en ese sentido es fácil de realizar por la infraestructura y también porque pueden participar otras personas, es decir, un estudiante con que esté suficientemente motivado, una persona, un investigador, pueden realizarlo con la misma calidad, ¿no? Si tiene, por supuesto, el cuidado y el seguimiento que lo requiera el experimento, pero pues puede acceder a estos espacios para desarrollar una investigación pues, tan profunda como las que se publican en las revistas, o como para un trabajo pues, de titulación o para un trabajo que tenga que ver con un problema en específico que atienda, por ejemplo, los procesos agrícolas como el que nos describía, ¿no? La quema. Sí, sí, es importante que los muchachos sepan que no es costoso el uso del equipo, y bueno, que además pues lo tenemos en el UBA y lo tienen ustedes también en su laboratorio de magnetismo natural. Y bueno, pues me parece muy bien que hagas la invitación a que los muchachos se animen a estudiar magnetismo ambiental
de tu laboratorio o en el lugar o donde fuera, ¿no? Donde quiera que esté. Sí, mira, yo ahora pues soy profesor de licenciatura. Me doy cuenta que los que fuimos formados hace algún tiempo eh, visualizamos unos problemas que eran vigentes en ese momento, ¿no? Y que pues y a los que nos dedicamos o pretendemos ser científicos, eh, pues nos gusta dedicarnos a eso de tiempo completo. Pero en el caso de los estudiantes que van llegando, digamos, a la vida académica, también vienen con una frescura, digamos, de observar problemas nuevos, ¿no? Y yo veo, por ejemplo, los estudiantes que vienen de zonas que producen hortalizas, aguacate, en este caso, hablo de Michoacán porque pues, aquí trabajo, pero digamos que provienen de zonas agrícolas, ven problemas, han estado frente a ellos directamente y que nosotros, digamos, ya nuestra labor científica no alcanzamos a distinguirlos, al menos no con la claridad que ellos tienen. Entonces, estas miradas que ahora aportan los estudiantes de licenciatura, además de generar nuevos proyectos, estoy seguro que van a generar soluciones, ¿no? Entonces, yo también creo que es tiempo de no solo invitarlos a que se dediquen a esto, sino que además sean ese vínculo entre lo que están observando en el día a día desde su casa a que llegan a la escuela, y que podamos con las herramientas que tenemos y la infraestructura en los laboratorios, pues incidir y pues seguro en más de un caso a alguno le gustará tanto que se dedicará a ello y alguno más propondrá soluciones en su entorno cercano, ¿no? Y pues hay muchas cosas todavía que realizar, aquí en Michoacán, que es un estado que se dedica básicamente a la producción agrícola. Hay una interacción, digamos, suelo, agricultura, geociencias, que todavía no se da de la forma que requiere darse. Hay digamos, todavía hay un espacio que llenar entre lo que hacemos en la academia y lo que está produciendo, por ejemplo, en los huertos de aguacate, ¿no? Hay herramientas todavía para el análisis, explotación, digamos, lograr el equilibrio ambiental. Hay mucha todavía, digamos, espacio, ¿no? para incidir en esos lugares y pues yo digo que los estudiantes son pues serían el vínculo ideal, ¿no? Entre lo que está sucediendo en tiempo real y lo que estamos haciendo en la academia. Sí, entonces, a ver, muchachos que estudian agricultura o ciencias del suelo, las propiedades magnéticas les pueden ayudar para clasificación de suelos, para caracterización de suelos, para hacer mapas de las propiedades magnéticas de los suelos, para contaminación de suelos. Y bueno, hay otras técnicas geofísicas que pueden ayudar a conocer el subsuelo. El GPR, por ejemplo, la resistividad eléctrica. Sí, platícales un poquito de estas técnicas. ¿Qué se puede hacer con ellas? Esas técnicas son, digamos, las típicas de la exploración geofísica que nos dan información acerca del subsuelo. Y normalmente se utilizan pues, para el estudio de las propiedades físicas, geológicas, ¿no? del suelo, pero también, digamos, recientemente hemos descubierto, porque además estos equipos, digamos, como han ido evolucionando en el aspecto tecnológico, ahora ya no son tan costosos como lo eran hace unos 10 años. Un ejemplo son los drones, ¿no? Ya no son tan costosos como eran hace 10 años. Y además que ya su manejo no es tan complicado como lo era antes. Esto hace que podamos llegar a lugares en donde antes no era posible, por ejemplo, en lugares agrícolas, ¿no? Antes la búsqueda de agua se hacía perforando un pozo, por ejemplo, donde se hacía un levantamiento en campo, pero ahora tenemos estas herramientas en donde puede ser más eficiente la búsqueda de agua, estoy hablando así rápidamente, con estos instrumentos como es el método de GPR, que es una especie de radar electromagnético que nos sirve para buscar información sobre cómo está conformado el subsuelo, digamos, sin mucha profundidad,
y con un poco más de profundidad y más extendido está el método de resistividad eléctrica, que me permitiría incluso llegar a profundidades para saber pues sobre qué estoy parado, por así decirlo, ¿no? Para aspectos de agrícolas, pero también para aspectos de construcciones, la verdad es que tiene muchas aplicaciones, ¿no? Y también ahí hay un área de oportunidad, ¿no? Porque hay estados como este de Michoacán que carece de una legislación, por ejemplo, de construcciones o que obligue a hacer estos estudios geofísicos para saber en dónde estamos construyendo, y bueno, se vuelve particularmente relevante cuando estamos en una zona sísmica, cuando estamos en una zona pues en donde hay gran actividad volcánica. Sí es muy conveniente estar informados acerca de en dónde estamos viviendo, ¿no? Y cuáles podrían ser las condiciones para que suceda un fenómeno de este tipo. Entonces, pues, estas técnicas son muy útiles ahora, ¿no? Y tienen además, como otras áreas en las geociencias, ahorita un área de oportunidad muy buena, porque podemos llegar con estas técnicas a lugares en donde antes no llegábamos, y también hacen falta ideas, ¿no? Antes, por ejemplo, algunas investigaciones no eran posibles, pues porque el equipo era realmente muy difícil de llevar, ¿no? Al lugar en donde nos interesaba, pero ahora ya no es así. Entonces, pues también ahí podemos hacerles investigaciones. Tiene interacciones con la arqueología, ahora incluso hay de ciencia forense, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas aplicaciones que, si uno se hace especialista en estas técnicas, puede no solo estudiar el suelo, sino puede uno incluso incursionar en otras áreas como estas, la arqueología, la ciencia forense, pues con estas habilidades que pues, formarían parte de la formación, ¿no? Pues, de un geocientífico, de cualquiera que se dedique a esta área y que pueda hacerlo. Sí. Muy bien, Miguel. Ahorita que estabas hablando de que podemos ir más allá del suelo, me llegó a la mente pues el Tren Maya, ¿no? Que bueno, pues son territorios kársticos llenos de hoyos, de cavernas, y que sin técnicas geofísicas se cometerían muchos errores. Pero gracias a que las tenemos, se pueden cambiar la ruta del tren de acuerdo a cómo se vaya viendo que está el subsuelo. Sí, así es. Pues, para eso, ahora sí que para eso está, ¿no? Para ayudar al conocimiento y la toma de decisiones. Sí, muy bien. Bueno, pues invita a los agrónomos aquí, agrónomos y edafólogos a que vengan a la NIS a estudiar, a tu laboratorio. Tenemos becas además por si quieren venir. Sí, pues la invitación siempre es abierta, y más que invitarlos a venir, creo que la primera invitación es a que le den la oportunidad, ¿no? a las ciencias que parecen demasiado formales por, digamos, el aspecto histórico de que tiene la palabra geofísica o física, pero realmente son, en el estado actual y el desarrollo de las investigaciones que hacemos, son plenamente multidisciplinarias, y desde el aspecto o desde el área de la ciencia que quieran acercarse, seguro encuentran una forma de utilizar esto por la versatilidad de las técnicas, de los métodos, y siempre hace falta gente motivada que venga con ideas frescas, con energía nueva. Además, el área de las geociencias pues es una de estas áreas que incluye tanto laboratorio como trabajo en campo, como herramientas analíticas, ya sea de sistemas de información geográfica, incluso modelación matemática. Entonces, en cualquiera de esas áreas que implica el trabajo de las geociencias o el estudio del suelo, pues seguro pueden encontrar su lugar, ¿no? Y en estos espacios siempre hay lugar para ellos, siempre hay una persona que cuente con la motivación suficiente, seguro encuentra espacio, y también puede ser que encuentre en ese momento pues un área de interés que pueda desarrollar no solo en sus estudios, sino ya dedicarse, digamos, pues para toda la vida en esto, ya sea en el aspecto de investigación o incluso también en el aspecto profesional, porque muchas de estas habilidades pues son habilidades que sí se aprecian en el mercado laboral, como la geoestadística, el manejo de mapas
con sistemas de información geográfica, el tratamiento experimental de los datos. Estas habilidades que se adquieren trabajando de cerca en el laboratorio, pues también son habilidades que se aprecian en el mercado laboral. Entonces, seguro también se beneficiarían no solo por el conocimiento en sí, sino por este conjunto de habilidades que van a tener, ¿no? Y además que, pues, la razón de ser de muchos de estos laboratorios, en el caso del laboratorio donde trabajo, estamos dentro de una universidad, ¿no? Entonces son los estudiantes. Estas instalaciones están construidas alrededor del trabajo que hacen los estudiantes, por más que los investigadores estemos ahí todo el tiempo. Lo que realmente vigoriza es el trabajo de los estudiantes en sus distintas etapas, licenciatura, maestría, doctorado. Pueden incursionar desde la licenciatura, después en estudios de maestría y en estudios de doctorado, y estoy seguro que encontrarán un área en particular que puedan desarrollar. Nada más es de que con un ojo quizá un poco más abierto volteen a esta área del conocimiento para encontrar pues algo que los motive. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel, por tu tiempo. Aprecio mucho que nos dedicaras unas palabras, sobre todo a los muchachos. Jóvenes, pues entonces ya saben, tienen las puertas abiertas en la licenciatura en Geociencias y particularmente en el Laboratorio de Magnetismo Natural de la ENES Morelia. Los esperamos para que sigan disfrutando el maravilloso mundo de las ciencias del suelo. Chao. Hasta la vista. Hasta luego.